Empresarios y próximos empresarios, espero estén bien, espero estén tranquilos y que su cuarentena esté siendo agradable y no se hayan desesperado. Ya solamente faltan 2 semanas para que falten 4 semanas para que se acabe todo este encierro, si es que se quedan en sus casas. Hay que ser conscientes y hay que ser responsables con todo esto, así que quédense en sus pinches casas para que esto no dure más tiempo del que tenga que durar. Ok, ahora que tengo tu tiempo, solamente te quito unos pequeños segundos solamente para decirte que quiero empezar una iniciativa. Si tú tienes algún negocio local o conoces a alguien con algún negocio local que se las está viendo un poquito duras por aquello de la crisis, por aquello de la pandemia, por aquello del encierro y las ventas no están siendo igual, mándame un correo o escríbeme aquí en la cajita de comentarios las redes sociales del negocio, la página de internet, a qué se dedican, para yo investigar un poquito al respecto y en todos los videos que iré subiendo los voy a postear para que por lo menos la gente de esta comunidad se entere de lo que hace en tu negocio y tal vez se pueda concretar por ahí algunas ventas. Hay que apoyar a la economía local y a los negocios pequeños porque esos son el sustento de nuestra economía mexicana. No olvides mandármelo y ahora sí podemos seguir con el video. Dicho eso, entonces ahora sí vamos a hablar de un tema pues no tan entretenido como los otros. Interesante, claro que sí, obviamente es interesante, pero es un tema indispensable que hablar. Como muchos sabrán, la declaración y pago de impuestos no se retrasan a pesar de esta histórica pandemia. Al gobierno federal pues no le importó apoyarnos, entonces la fecha sigue siendo vigente para poder hacer la declaración y pago de impuestos acorde al calendario fiscal. Y pues tenemos que hablar de eso, pero en esta ocasión no me encuentro solo porque tampoco soy experto en el tema y por eso hay que apoyarnos de los expertos. Me encuentro con Roberto López, quien es socio del despacho contable ADR Tax Advisors y como hashtag Susana Distancia lo manda, pues haremos esta entrevista de forma virtual. Yo soy Susana Distancia. Este 1,5 metros nos defiende del malvado coronavirus. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Uy, supongo que abril es el mes más pesado para los contadores, ¿que no? Hola, todo muy bien, muchas gracias. Antes que nada te quiero agradecer por la invitación a tu canal. Y sí, efectivamente, marzo y abril es la temporada alta para los contadores que nos dedicamos a la parte fiscal. Ok, oye, a ver, platícanos un poquito. ¿Ha habido algunos cambios acerca de la postura del gobierno para las fechas de declaración y pago de impuestos o algo que te hayas enterado que sepas por ahí? Desafortunadamente no. Y mira, te platico cómo está la situación. En días anteriores, tanto el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como contribuyentes y como empresarios se han acercado al SAT para llegar a una negociación en la prórroga del pago de los impuestos. No ha habido nada, no ha habido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Lo único que han dicho es que todo se está manejando tal cual. Como todos los trámites y como todas las declaraciones ya se presentan por medios digitales, bueno, la mayoría de los trámites se presentan por medios digitales, no están dando ninguna prórroga, ¿no? Aquí la parte importante, tal vez interesante, es que la PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, ha salido a decir que los saldos a favor que resulten de las declaraciones los van a depositar en las cuentas de los contribuyentes a más tardar 3 días después de la presentación, ¿no? Cabe señalar que aquí pues debes de tener un saldo a favor y debes de haber declarado en tiempo y forma tus obligaciones. A su vez, la PRODECON ha lanzado una campaña que se llama Declara en tu casa. Esta campaña lo que refuerza es que el SAT ya tiene precargada tu información en su plataforma, que solamente los contribuyentes tienen que ingresar, tienen que revisar su información y enviarla, ¿no? Entonces realmente es un proceso muy sencillo. Pero yo en mi experiencia te puedo decir que tengo clientes a los que les han solicitado mayor información cuando sus declaraciones están correctas, ¿no? Y no les han regresado el saldo a favor en los 3 días que ha prometido la PRODECON, ¿no? Básicamente esta es la situación. Ok, pues ni modo, gracias por la info. A ver, te platico un poquito. La mayoría de las personas que nos ven en este canal pues son empresarios, son emprendedores o son
empleados que tienen el sueño de emprender en un futuro ya sea corto o ya sea lejano. Así que lo primero, pues ¿qué le podría recomendar a nuestro público? Aquí la recomendación que yo les doy, Ro, a todos los emprendedores que nos ven es que conozcan acerca del negocio que van a emprender. Es decir, que investiguen y que se asesoren en la parte contable y fiscal. Los impuestos siempre han sido algo tedioso. Pero yo considero que con una buena planeación fiscal, con un buen asesor contable y fiscal, se puede encontrar un equilibrio. Es decir, se puede encontrar un equilibrio entre la parte de aprovechar los gastos que vas a tener para que estos mismos gastos te puedan regresar cantidades a favor o incluso te puedan reducir el pago de los impuestos, ¿no? Ok, Roberto, nos encantaría por favor que nos desmenuzaras un poquito este tema. Es un tema pues un tanto complicado, obviamente pues no todos somos especialistas en el tema fiscal y en el tema contable. Nos gustaría que nos platicaras un poquito más pues de este rollo. ¿Cómo se hace? ¿Qué puntos tomar en cuenta? ¿Qué sí y qué no hacer, por ejemplo? Yo lo veo de esta forma, Ron. De un lado tenemos la parte de los ingresos. Cuando nosotros percibimos un ingreso, ya sea que somos personas físicas o que somos personas morales, tenemos la obligación de pagar cierto porcentaje de este ingreso al SAT, ¿ok? Del otro lado tenemos los gastos, que es una constante en nuestros negocios y nosotros como personas, ¿no? Pero parte de estos gastos pueden ser deducibles. La ley te marca cuáles sí son deducibles y cuáles no, ¿ok? Pero ¿qué hacen los gastos deducibles? Pues los gastos deducibles hacen que ese porcentaje que se va a determinar para el pago de impuestos pueda ser menor, ¿ok? Obviamente tenemos que verificar en nuestra planificación fiscal cuáles gastos son deducibles de acuerdo al régimen en el que tú estás inscrito o cuáles gastos son deducibles para tu empresa, ¿ok? Y aquí quiero hacer mucho énfasis en la planificación fiscal porque también hay que conocer cuál es el régimen en el que nosotros tenemos que estar inscritos si somos personas físicas o, bueno, si somos personas morales, pues saber cuáles son, a qué gastos deducibles tenemos derecho, ¿ok? Sí, claro, digo, al final, lo vuelvo a repetir, no somos todos expertos en muchos temas y por eso la asesoría, tanto en temas contables, en temas fiscales, en temas legales y muchos otros temas, pues es indispensable. Pero una duda muy recurrente que seguramente todos nos hacemos es si realmente es necesario y enteramente necesario contar con un servicio contable para hacer esta declaración anual y pago de impuestos. En mi opinión, sí, Ro. Si estamos con una actividad económica activa, si estamos dados de alta ante el SAT, yo creo que lo más recomendable es tener algún servicio de asesoría contable, tener un contador que te lleve de la mano por la parte de todos los trámites fiscales, de tus declaraciones, del pago de los impuestos. Si bien hoy en día el SAT nos está controlando cada vez más por la parte de los FDIs, porque sabe perfectamente cuánto tenemos de ingresos, cuánto gastamos, de qué manera lo gastamos, si es en efectivo, si es por medio de transferencia, si es por medio de tarjeta, si es a contado, si es a crédito. Entonces, pues realmente el sistema tributario que nosotros tenemos en México es uno de los más avanzados a nivel mundial. Entonces, esto hace, pues obviamente, que el SAT nos tenga cada vez más controlados y nosotros nos estamos guiando de la manera pues correcta, ¿no? Si nosotros estamos timbrando todo, si nosotros estamos emitiendo facturas y pidiendo facturas de todo, el SAT tiene absolutamente toda nuestra información. Entonces, pues obviamente esto hace que las declaraciones anuales ya aparezca toda la información precargada. Entonces, el SAT te lo ha manejado de la manera más sencilla, como tú entra tu declaración, valida tu información y mándala. Yo en mi experiencia les puedo comentar que he tenido casos en los que el SAT ha hecho omisiones de información, entonces, y estas omisiones pueden ser a favor o en contra del contribuyente, pero pues obviamente aquí el tema es siempre estar alineado a los preceptos de la ley. Entonces, yo les recomiendo que sí tengan un asesor que los guíe en todo. Ok, nos queda perfectamente claros y obviamente me gustaría que al final nos dieras pues tu contacto, las redes sociales de tu despacho para que la gente que nos ve se ponga en contacto contigo, para que los puedas apoyar y los puedas asesorar. Tengo una pregunta más y esta es en relación a la devolución de impuestos. ¿En qué casos aplica y en qué tiempos también aplica?
Ok, Ro, para contestarte esta pregunta voy a hacer un preámbulo. Básicamente nosotros estamos sujetos al pago de ISR y al pago de IVA. Son los impuestos más frecuentes, ¿ok? Y bueno, estos impuestos se enteran de manera ya sea mensual, bimestral o anual. Ahorita les explico en qué caso se aplica para cada uno, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el ISR. El ISR se presenta de manera mensual o bimestral, esto dependiendo del régimen en el que tú estés inscrito, ¿ok? Y bueno, este impuesto, ya sea que lo presente tu patrón, por ejemplo, si tú estás en sueldos y salarios, o lo presentas tú directamente en la página del SAT, si estás en algún otro régimen, ya sea de manera mensual o bimestral. Entonces, una vez transcurridos los 12 meses que tú ya presentaste tus impuestos, estás obligado a tener un pago anual, ¿ok? Este pago anual lo que va a hacer es comparar todas las cantidades que tú enteraste mes con mes del año, del ejercicio, contra un cálculo anual en el que te va a tomar a consideración, y del cual es distinto de los mensuales, en la parte de las deducciones. Es decir, tu cálculo anual va a considerar tus deducciones autorizadas, ¿ok? ¿Qué son las deducciones? Son los gastos que nosotros podemos deducir de nuestros ingresos acumulables, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a partir de todos los ingresos que tuvimos en el año, le vamos a restar las deducciones, es decir, los gastos que sean deducibles de acuerdo a la ley, y a partir de ahí vamos a generar un cálculo de impuestos, ¿ok? Ese saldo que a mí me aparezca al final del cálculo de los impuestos lo voy a comparar contra todo lo que yo fui pagando mes con mes, ¿ok? De ahí esa diferencia. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo estuve pagando 10 pesos mensuales de impuesto y fueron fijos, ¿ok? Entonces yo pagué 10 desde enero hasta diciembre. Yo pagué 120 pesos. ¿Qué pasa en mi anual? Llego yo a mi anual y digo, tuve X cantidad de ingresos, tuve X cantidad de deducciones, hace mi cálculo y resulta que al final resulta en mi declaración anual que yo tuve un impuesto de 110 pesos. ¿Qué es lo que hace la declaración anual? Compara esos 110 pesos que es lo real, que es lo que tú tuviste que haber pagado al SAT, contra lo que realmente pagaste, que ya fueron los 120 de cada mes. Entonces, al haber esa diferencia de 10 pesos entre lo mensual contra lo anual, esa cantidad se llama saldo a favor. ¿Por qué? Porque resulta que todo lo que yo pagué en el año es mayor de lo que yo estoy enterando en el cálculo anual, ¿ok? Entonces esa diferencia de los 120 pesos mensuales contra los 110 anuales es lo que me genera mi saldo a favor, un saldo a favor de 10 pesos. ¿Yo qué hago con este saldo a favor? Se lo pido al SAT y el SAT tiene la obligación de devolvérmelo, ¿ok? Tiene 40 días naturales según la ley para que me regrese este saldo a favor, ¿ok? Eso es básicamente el cálculo de nuestro impuesto por parte del ISR. Ahora vámonos a la parte del IVA, ¿ok? Que no todos están sujetos al IVA. Hay distintos regímenes que están sujetos al IVA. Por ejemplo, el sueldos y salarios no tiene la obligación de enterar el IVA, solamente tiene la obligación de enterar el ISR. Entonces, vámonos a la parte del IVA. La parte del IVA, para los que sí tienen que presentarlo, también es de manera mensual. Entonces, este impuesto va a contrastar la parte del IVA que yo recibí contra la parte del IVA que yo pagué, ¿ok? Esta diferencia entre el IVA que yo pagué y el IVA que yo recibí me va a generar un saldo. Puede ser un saldo a favor o puede ser un saldo a cargo. Si es un saldo a favor, yo tengo dos opciones: el acreditármelo o la devolución, ¿ok? La devolución ya se las expliqué. En ese momento, mes con mes, para el IVA, yo tomo esa cantidad, se la pido al SAT y me la tiene que depositar, ¿ok? Ahora, vámonos con la parte del acreditamiento. Este acreditamiento, ¿qué significa? Si yo tuve un saldo a favor en enero, puedo dejarlo ahí, puedo optar por no pedir esa devolución y lo dejo en stand-by. ¿Qué va a pasar en febrero? Supongamos que en febrero yo tuve un IVA a cargo. Yo tuve un IVA a cargo de 15 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo, para no pagar los 15 pesos, voy a decir, ok, yo tenía un saldo a favor de enero.
de 10 pesos. Me lo quiero acreditar, es decir, me lo quiero restar. La parte de acreditamiento es sinónimo de restar en el mes de febrero. Entonces, a mí me van a quedar 5 pesos solamente a pagar en febrero. Mis 15 que tenía, menos el acreditamiento de los 10, me quedan los 5 a pagar, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la mecánica del IVA. Ya explicamos el IVA, ya explicamos el ISR. Básicamente esto sería. Perfecto, gracias por la info, es de suma importancia saberlo. Tengo una última pregunta, y ya es la última, te lo prometo, porque también tenemos mucha duda al respecto. Yo sé que es una pregunta un poco complicada de formular, pero es indispensable saber qué pasa o qué consecuencias puede ocurrir en caso de no cumplir con esa declaración anual y pago de impuestos. Ok, Ro, ahí te va. Si tú no pagas tus impuestos o si tú no presentas tus impuestos, estás sujeto a una actualización, es decir, se le aplica el factor de inflación, ¿ok? Si tú tuviste una deuda de 2018, tienes que aplicarle la inflación hasta el momento en el que tú realices el pago, ¿vale? También tienes un recargo, que esto es una especie de interés moratorio que te cobra el SAT por deberle y que siga aumentando conforme no le pagues, ¿vale? Y posteriormente, cuando el SAT ya te realice el cobro, es decir, cuando el SAT ya forzosamente te pide que le pagues, tienes que pagar concepto de gastos de ejecución y también tienes que pagar multas, ¿ok? Esto ya es el caso más grave, es el caso en el que tú ya debes desde hace mucho tiempo y que ya debes un monto pues considerable, ¿no? Entonces, cuando el SAT forzosamente te exige que le pagues, tienes estos últimos dos conceptos, ¿vale? Y bueno, también me gustaría mencionarles que yo he tenido casos de clientes que no han hecho pagos o no han presentado declaraciones anuales y ya los está metiendo al buró de crédito el SAT, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado porque a final de cuentas pues esto va a afectar su historial crediticio, ¿ok? Entonces muchas veces, y aunque sean montos pequeños o sean montos grandes, ya los están metiendo a buró. Entonces tengan cuidado con sus obligaciones y regularícense, ¿vale? Roberto, antes que nada te agradezco mucho por darte este tiempo para resolver nuestras dudas. Te pido nos des tus redes sociales, que también voy a poner en la cajita de descripción, para que la gente que tenga alguna duda o necesite de alguna asesoría, alguna consultoría, pues se la puedan dar. Se vienen días difíciles, se vienen días de mucho estrés, pero antes que nada, gracias por tomarte este tiempo en esta difícil cuarentena y en esta difícil crisis. Te mando un fuerte abrazo y espero estés bastante bien. Quisiera agradecerte a ti, Roy, y a tu canal por recibirme. Como les comentaba, yo soy socio de un despacho que se llama ADR Tax Advisors. Les paso mis redes sociales, en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como ADR-tax, tax de impuesto en inglés, ¿vale? Ahí nos pueden contactar, nos pueden hacer llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, todas sus inquietudes, con gusto nosotros los podemos asesorar. Y bueno, pues muchas gracias, que tengan buena tarde, bonito día, hasta luego. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya servido. Yo sé que es un tema un tanto complicado, pero es indispensable hablar. Y si no lo atacamos antes de que llegue el día, pues puede ser demasiado tarde, ¿verdad? Te voy a dejar las redes sociales de ADR Tax Advisors. Aquí en la cajita de comentarios también te van a aparecer justamente aquí. Y también te voy a poner las redes sociales de Empresando de este lado para que nos sigas, para que te enteres un poquito más de lo que pasa en el mundo de los negocios. Y no olvides, obviamente, suscribirte a este canal y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Normalmente hacemos 2 videos a la semana. Hay días en los cuales es un poco más complicado, entonces hay uno, pero siempre tratamos de que sean 2 a la semana. Pero suscríbete y dale a la campanita para que tú te enteres y tengas la información ultra fresca cuando se necesita. Te agradezco mucho por ver este video. Te recuerdo, mi nombre es Rodrigo Dávila y pues nos vemos en la siguiente. Bye.